Ahí está. Vamos a dar inicio entonces con nuestra sesión. Empezamos con esta asignatura que es Sistema Acusatorio Adversarial. Vamos a empezar entonces con esta primera unidad, la cual denominamos Introducción al Sistema Acusatorio Adversarial. Muy bien, perfecto. Iniciemos entonces. Nos dice Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Bien. Estimados chicos, vamos a iniciar entonces con este tema, con esta reflexión. Y bueno, objetivos del sistema acusatorio adversarial. Primer objetivo, determinar si se ha cometido un delito. Ahí está nuestra primera referencia. ¿Se cometió un delito, chicos? Bueno, esto es lo que vamos a verificar a continuación. Muy bien. Ahí va. Bien. El delito tiene estos elementos positivos con la cual demostramos si existe o no, si se ha materializado o no. En primer lugar, requerimos la conducta de ser humano que se positiviza, que se exterioriza, que produce un cambio en el mundo exterior. La conducta del sujeto podrá ser de acción o también de omisión. La acción consistiría en un no hacer. La omisión consistiría en la acción consiste en un hacer que produce un resultado y la omisión consistiría en un no hacer. Si la conducta de ese sujeto encuadra con el tipo penal, hablamos del elemento de la tipicidad. La conducta del sujeto activo que fue encaminado de privar de la vida a una mujer por razones de género. Entonces, tenemos que han encuadrado estos dos elementos, la conducta y la tipicidad. La conducta humana que encuadra con la hipótesis normativa. Bien, vamos dos elementos. Tercer elemento, al no existir una causa de justificación, la conducta de ese sujeto es antijurídica, contraria a derecho, objeto de sanción. En ese sentido, hay un juicio de reproche, hay un elemento subjetivo, hay una intención de lesionar el bien jurídico tutelado. En ese supuesto, cuando hablamos de culpa, podríamos hablar de la voluntad. ¿Tuve la intención de lesionar el bien jurídico? Bueno, entonces podemos hablar de dolo. No tuve la intención, no lo quise, pero aún así se produjo el resultado. Entonces hablamos del elemento de culpa. ¿Somos sujetos idóneos para ir en contra del orden jurídico o tengo alguna situación de inimputabilidad? ¿Por qué? Por mi estado de interdicción. ¿Por qué? Por mi minoría de edad. ¿Se entiende, compañeros? Después de acreditar todos estos elementos que aquí mencionamos, compañeros, tenemos el supuesto de la punibilidad, el castigo, la sanción, la pena que tiene un sujeto por lesionar el bien jurídico tutelado. ¿Qué tiene que hacer la fiscalía, compañeros, si quiere demostrar que existe un delito? ¿Qué tendría que hacer? Investigar. Y para investigar necesita encontrar todos estos. Encontrar todos los elementos. Si le falta uno, ¿qué va a pasar? No puede. No procede. No hay delito que perseguir, ¿verdad? Ahí va, le pongo un ejemplo. Bien, la conducta del sujeto privó de la vida a una persona. Por lo tal, su conducta encuadra con el elemento del tipo penal, la tipicidad. ¿Vamos bien? Ese sujeto no tiene una causa que justifique su privación de la vida, que justifique su elemento de su conducta con el resultado del tipo penal. Es más, tuvo la intención de producir un resultado como consecuencia dolosa, pero ¿qué creen? El sujeto es un menor de edad.
¿Entendemos, compañeros? ¿Le podemos aplicar una pena? Pues no, en todo caso aplicaríamos una medida de seguridad, un tema de justicia para adolescentes, pero ¿se dan cuenta que ya no nos encontraríamos con este elemento, compañeros? ¿Sí se percataron? Todos los supuestos se tienen que dar, ¿eh? Falta uno, se acabó. Si nosotros como defensa podemos desvirtuar algún elemento de estos, bueno, entonces puedo excluir de responsabilidad a mi cliente. O en todo caso, compañeros, a lo mejor tener una pena atenuada. ¿Saben a qué me refiero con atenuada, verdad? ¿Sí, compañeros? Ok, entonces esto va a servir tanto para el Ministerio Público, para el asesor jurídico de la víctima y también para la defensa. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Ok. Me dice Nayeli, sí, habría delito, pero no sería juzgado como igual que un adulto. Me atrevo a decirle, mi estimada, que sí, efectivamente hay un tema del sistema de justicia para adolescentes. Lo que, sin embargo, tendríamos que hacer mención aquí es, pues, que en este supuesto, más que una pena, hablaríamos de una medida de seguridad que se va a imponer. ¿Se entendió, compañeros? Muy bien. Entonces, recordemos, por favor, aquí tenemos dos supuestos muy importantes. En el tema de el delito, si el Ministerio Público quiere presentar elementos que acrediten que un sujeto lesionó el bien jurídico tutelado, hablaríamos de los elementos positivos del delito. Y si la defensa quiere desvirtuar, si la defensa quisiera encontrar que no se acredita uno de los elementos, hablaríamos de los elementos negativos. Muy bien. Como nos dice Pati García, desgraciadamente por eso a veces se reclutan menores de edad para la comisión de algunos delitos, porque al final de cuentas saben que no van a ser juzgados como si fueran adultos. Excelente, muy bien. Y como nos dice también en este supuesto, hace un comentario también muy interesante Alejandra González, que dice son medidas de seguridad cuando son menores de edad, cuando son inimputables, ¿no? Muy bien. ¿Listos, compañeros? Seguimos. Perfecto. Muy bien. Segundo supuesto del sistema acusatorio. Evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. Si una persona lesionó el bien jurídico tutelado, pues bueno, el objeto es que este sujeto no se salga con la suya, ¿verdad? El objeto es que este sujeto pague por esa lesión, por ese menoscabo al orden jurídico. ¿Lo entendemos, compañeros? Y de esa manera evitamos la impunidad. Si alguien que cometió un delito sale impune, compañeros, ¿a qué creen que vamos a llegar, compañeros? ¿Qué creen que lo que esto genere? Entonces, por primero, un rompimiento del Estado de Derecho. Y también tendríamos, mandé, mi estimada Esther. Se pierde el orden social, nos dice Sandra. Sí, Esther, ¿te escuchamos? A que todo mundo quiera caer en el mismo supuesto de hacer la conducta porque no hay alguna consecuencia. Muy bien. A ver, hay un tema muy importante, gracias, mi estimada Esther, cuando revisaron ustedes su asignatura, Teoría General del Proceso. Analizaron que existe formas de solución de conflictos. Hablamos de la autotutela, la autocomposición, la heterocomposición. Nadie puede hacerse justicia por mano propia. Hacerse justicia por mano propia es cometer un delito. Eso no soluciona absolutamente nada.
Evitar la impunidad implica que las leyes se apliquen, que las leyes castiguen a aquella persona que lesiona el bien jurídico tutelado. Me podrán decir, es de que hay muchas personas que se salen con la suya y no son responsables. Les digo una cosa, las leyes son buenas, las leyes son bien pensadas en la mayor parte de las ocasiones. ¿Cuál es el problema? Los operadores jurídicos. ¿Cuál es el problema? El Ministerio Público. ¿Cuál es el problema? El asesor jurídico de la víctima. ¿Cuál es el problema? La defensa. Lamentablemente, muchas veces esas personas no son científicos, solamente son personas que por ahí medio quieren aplicar el sistema acusatorio. Muy bien. Encontramos otro elemento muy importante. El tema de la reparación del daño. ¿Sí? Lesionaste el bien jurídico. En la medida que sea posible, repáralo. Si no se puede dejar como se encontraba con antelación, por lo menos indemnízame el daño, la afectación que me has causado. ¿Proteger a quién? A la víctima, proteger al inocente, proteger a la persona que ha sufrido un menoscabo, evitar que se le siga causando un daño, una afectación. Y sobre todo, compañeros, llegar a una verdad legal, a una verdad de derecho, esclarecer los hechos, llegar a la verdad histórica. Eso es lo que buscamos en el sistema acusatorio. No solamente castigar, sino resolver esta situación que menoscabó el bien jurídico tutelado. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Bien, Manuel Vázquez, te escuchamos, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, maestro. Muy buenos días, a tus órdenes. Tengo una pregunta en el aspecto de que se cumplen todos todo lo que está determinado aquí para, con supongamos una persona que está, digámosle que le quieren imputar delito de abuso sexual contra un menor. Pero aquí nada más hay un testigo único, que sería el menor de edad. El problema fundamental que hacen algunos policías que hacen la detención, pero la detención la hacen a petición de la mamá. Y el Ministerio Público lo lleva a medida de prevención y le priva de su libertad. Y lo meten a un reclusorio. Mi pregunta es, en este caso, como no había orden de aprehensión, ni había flagrancia, ¿es una falla al debido proceso para un juicio de amparo? Porque no hay testigo, ni los elementos acusatorios, no hay ninguna prueba contundente que especifique la culpabilidad del imputado. Mi pregunta es, vuelvo a reiterar, ¿sí cabría ahí en el juicio de amparo fallas al proceso y presunción de inocencia? Gracias, maestro. A ver, sí, muchas gracias. Lo primero que podemos encontrarnos aquí es la noticia criminal, la denuncia, la querella correspondiente por la comisión de un hecho que la ley califica como delito. Si tenemos nosotros una detención con antelación, el Ministerio Público tiene un lapso de 48 horas que puede ser duplicado, este plazo de hasta 96 horas, para presentar a esta persona ante un juez de control y se determine su situación jurídica. Muy bien. Si no tenemos flagrancia, lo que podrías solicitar el Ministerio Público después de haber realizado una investigación, solicitar al juez de control gire una orden de aprehensión. ¿Sale? El juez de control debe de resolver su situación jurídica en un plazo de 72 horas, plazo que puede ser duplicado hasta 144 horas. En este supuesto, en relación a sujetarse a este plazo, se puede establecer una medida cautelar. Muy bien.
Ok. La medida cautelar podrá ser la de prisión preventiva. Si el supuesto que usted me platica, mi estimado Manuel, es una medida cautelar de prisión preventiva en la cual, en tanto se resuelve y se investiga este delito, podríamos decir que se cumple con el debido proceso y hasta cierto punto, si usted tramitara un amparo, lo más seguro que no sea favorable. Si hay una violación procesal durante este transcurso, entonces sí podría usted tramitar el amparo porque al no cumplir con el debido proceso se están violando derechos fundamentales. De acuerdo a lo que usted me plantea, pudiésemos encontrar que en este lapso hay una violación al debido proceso, porque a lo mejor lo que usted me indica sabe que no hubo una orden de aprehensión, no hubo un requerimiento de este tipo. De alguna manera ni siquiera hemos llevado el tema de que se resuelva la situación jurídica del imputado en este plazo que está establecido. Por lo tanto, considera usted que en este momento la prisión que le están dando a ese sujeto no cumple con esta formalidad. Si ese fuera el supuesto, mi estimado amigo Manuel, nos encontraríamos ante la violación de los derechos humanos y pudiese ser materia de un juicio de amparo y en ese supuesto, pues solicitar la libertad de la persona que se encuentra privada de ella. Muy bien. Ok, muy bien, compañeros. ¿Vamos entendiendo? Muy bien. Perfecto, muy bien. Alejandra González, sí es importante lo que usted nos está mencionando. A ver si ahorita vamos a ir aclarando estos puntos sobre cómo vamos nosotros haciendo la integración de las respectivas causas penales dentro del sistema acusatorio adversarial. Seguimos. ¿Listos? Muy bien. Ahí va. Muy bien. Seguimos con el tema de la finalidad del sistema acusatorio adversarial. Atentos, por favor. Decimos que buscamos garantizar la aplicación del derecho. Es un sistema de corte garantista, por lo que si yo quisiera acreditar una responsabilidad penal, en este caso de Juan Pérez, el Ministerio Público tiene que presentar elementos de cargo ante el juez de control para formular imputación y vincular a proceso. El asesor jurídico de la víctima, pues también tiene que presentar elementos que acrediten este supuesto. Y por supuesto que la defensa va a tener que presentar elementos de descargo. En todos los supuestos, compañeros, en todo lo que se resuelva, hay que verificar la verdad histórica, la verdad legal. ¿Qué vamos a hacer nosotros como operadores del derecho? Bien, compañeros, haremos alusión a temas muy importantes, por ejemplo, la aplicación de la norma. ¿Vale? Empezamos con la norma en materia penal. Aplicamos el Código Penal, ¿vale? Leyes especiales, Código Nacional de Procedimientos Penales. También aplicamos el ejercicio de control de constitucionalidad con la aplicación de los preceptos que establece la Constitución. Y también vamos a aplicar, compañeros, el ejercicio de control de convencionalidad con la aplicación de tratados internacionales. En todo este supuesto, compañeros, hay que garantizar la aplicación del derecho. ¿Lo entendemos? Si una persona fue torturada para emitir una confesión, no solamente estamos vulnerando normas en materia penal, no solamente vulneramos la Constitución, sino también incluso estamos vulnerando tratados internacionales como el Protocolo de Estambul, que va en contra de la tortura. ¿Entendemos?
Entonces, nosotros somos los garantes, aplicamos la norma, garantizamos que se aplique el derecho. ¿Lo entendemos? Una persona que está en un proceso penal, se le deben de garantizar, se le deben respetar sus derechos humanos. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. ¿Listos? Muy bien. Excelente. Con el sistema acusatorio buscamos restaurar la armonía social entre todos los elementos que intervienen. Buscamos garantizar el bien común entre la ciudadanía y hasta cierto punto resolver las causas penales. No toda causa penal tiene que llevar a litigio. Podemos encontrar salidas alternas, ¿vale? Salidas alternas al proceso penal. ¿Cómo cuál podría ser? Por ejemplo, primera salida alterna. Podemos encontrar que la víctima y ofendido e imputado llegan a un acuerdo. Este acuerdo lo ratifican ante un ministerio público o ante un juez de control y se ponen de acuerdo principalmente en cuanto a la reparación del daño. Muy bien. Ok. Se repara el daño y bajo este supuesto, pues bueno, concluye la acción penal. ¿Lo entendemos, compañeros? A esto lo conocemos como acuerdo reparatorio. Muy bien. Acuerdo reparatorio. El acuerdo económico que llegan víctima e imputado y este acuerdo lo ratifican ante un ministerio público en la etapa de investigación inicial, ante un juez de control en la etapa de investigación complementaria. Y se ponen principalmente en ese supuesto en un convenio que repara el daño que se ha causado como consecuencia de la comisión del hecho que la ley califica como delito. Muy bien. Ok. Tenemos también el tema de la suspensión condicional del proceso. El acuerdo que llega el Ministerio Público con la defensa, ¿sale? Sin que exista oposición fundada y motivada de la víctima u ofendido. Este acuerdo lo celebran ante un juez de control y el punto principal es que se repare el daño que se le causó a la víctima o ofendido y además que el imputado se sujete a las condiciones que hubiesen acordado las partes. ¿Se entiende, compañeros? Cumpliendo con estos supuestos, ponemos fin a la acción penal. ¿Ok? Entendamos una cuestión. A veces, cuando estamos dolidos en la lesión de un bien jurídico tutelado, pues no queremos escuchar a nadie ni a nada. ¿Sí? Decimos que hacer justicia implicaría que el sujeto vaya a prisión. Pero tomemos en consideración que posiblemente, pues a lo mejor fue un accidente, que posiblemente se trate de una causa que no amerite que el sujeto se encuentre privado de su libertad y está dispuesto a hacerse responsable. Entonces, bajo este supuesto, vamos a celebrar esta suspensión condicional de proceso ante un juez de control. Y ese juez de control, pues verificará que no se vulneren los derechos fundamentales de la víctima ofendido. Va a verificar que se garantice la reparación del daño. Va a garantizar que el sujeto pues en este caso el imputado se sujeta a las condiciones que este juez va a fijar. ¿Entendemos esto, compañeros? ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Qué más podemos encontrar aquí dentro de este sistema? Encontramos la celebración de mecanismos alternos de solución de controversias, la conciliación, la mediación
los acuerdos reparatorios. No todas las causas penales tienen que llegar a juicio. Eso es lo que tenemos que entender también como abogados. Quitémonos el chip del litigio y aprendamos a llegar a acuerdos, compañeros, a acuerdos. La mayor causa de desavenencias es no me pongo de acuerdo con mi contraparte. Creo tener la razón y entonces en ese supuesto me aferro a una situación de un juicio. ¿Saben cuántos juicios de 100 casos, cuántos se llevan a juicio en los Estados Unidos? Se lleva menos del 10%, compañeros. Menos del 10% de causas llegan a un juicio. La mayor parte de veces se soluciona la controversia antes de llegar a un juicio. ¿Se entiende? Bajo este supuesto, compañeros, lo que se busca es la depuración del proceso. Buscamos resolver las litis sin tener que ventilar toda una causa penal en un proceso litigioso, en un proceso de contravención, de contradicción de derechos en una causa penal. Mi estimado Manuel, escuchamos con todo gusto. Gracias. Muy amable. ¿Esto aplicaría para los delitos graves? Hay un ejemplo, pues está bien claro, o a lo mejor hay un poco de dudas en el caso de la línea 12 del metro, que hubo fallecidos y pues específicamente hay algún responsable por la obra. Se llegó a un acuerdo reparatorio y creo que se les liquidó totalmente de común acuerdo y hasta donde se sabe, con el Ministerio Público nada más se resolvió y la situación ahí es para cualquier delito grave o no aplica para ningún delito grave las salidas alternativas. Gracias, profesor. A ver, atentos aquí. Normalmente cuando hablamos de las salidas alternas al proceso penal, hablamos de delitos que no rebasen la media aritmética de 5 años de prisión. Tomando en cuenta la mínima y la máxima, la sumamos y la dividimos entre 2 y sacamos la media aritmética. Posiblemente dentro de la media aritmética que usted me menciona, mi estimado Manuel, nos encontramos con un homicidio culposo, no doloso, culposo. Y bajo ese supuesto, posiblemente hubiesen llegado al acuerdo a través de un procedimiento abreviado, que también es un tema que vamos a mencionar un poco más adelante, en la cual nos encontramos con que acepta su responsabilidad, ser juzgado en base a los datos de prueba que en ese momento obran en la carpeta de investigación y en ese supuesto recibir una pena atenuada que inclusive pudiese llevar como consecuencia el tema de seguir su proceso, de reparar el daño, de dar una fianza para que no sea privado de su libertad, porque esa fianza cubre lo necesario para la reparación, entre comillas, del daño, porque sabemos que la vida no va a retoñar, ¿verdad? Pero al final lo que tenemos, pues posiblemente, pues que se hizo cargo, aceptó su responsabilidad y se comprometió con el ofendido, pues a la reparación hasta cierto punto del daño. Esa puede ser la causa que usted me plantea, mi estimado amigo. Muy bien. Ok, muchas gracias, compañero. Y bueno, veo algunos comentarios en el chat. Nos habla, por ejemplo, Alejandra González en relación de que hay delitos no graves que no ameritan cárcel. Lo importante aquí, mi estimada Alejandra González, también tiene que ver con la medida cautelar, porque podríamos encontrarnos con un delito no grave que sí amerite como medida cautelar la prisión preventiva en relación a la posible afectación que le podamos causar a la víctima o ofendido. Entonces, esto lo vamos a complementar un poco más adelante. ¿Estamos bien, compañeros? Muy bien, perfecto. Seguimos entonces. Partes que intervienen en el sistema acusatorio adversarial. Tenemos partes procesales y vean cómo los mencionamos. Primero, indiciado. Ahí va. Primer supuesto tenemos indiciado.
Imaginen que el policía llega a la escena de que reporte de que se está cometiendo un delito y el policía agarra, pum, y está un sujeto en la escena. La gente lo señala como que este sujeto llevó a cabo la conducta que la ley señala como delito y como consecuencia este policía, pues bueno, lo va a poner a disposición de un ministerio público. ¿Vamos bien, compañeros? Esta persona que se encuentra aquí aún no se ha formulado una imputación sobre ella. Hay indicios de que esta persona en su conducta probablemente lesionó el bien jurídico tutelado. Hay un indicio. Hay que integrar todavía una carpeta de investigación para determinar si su conducta es típica, antijurídica, culpable y como consecuencia punible. Esta persona en esta primera fase es un indiciado. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Siguiente punto. Imputado. ¿Ok? Bueno, ya llegamos con este sujeto ante el juez de control y ahora en presencia del juez de control, el Ministerio Público le dice a este sujeto que está integrando una carpeta de investigación en su contra por la probable comisión del hecho que la ley señala como delito de feminicidio y que en este supuesto le vamos a iniciar esta investigación en su contra. Bajo este supuesto, esta información que le da el Ministerio Público al imputado de que integra una carpeta de investigación en su contra, lo está formulando imputación. Esto lo hace en presencia de una jueza de control y nos encontramos con el tema de que este sujeto lo vamos a llamar a partir de este momento con el nombre de imputado. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Después tenemos el tema de acusado. ¿Cuándo vamos a llamarle de esta manera? Muy bien. El sistema tiene estas fases. La etapa de investigación, que tiene una fase de investigación inicial. Todo esto se va a llevar a cabo ante el Ministerio Público, una investigación complementaria que se realiza ante un juez de control. Esta fase de investigación complementaria concluye con el plazo para cierre de investigación y la etapa intermedia vamos a iniciarla con la formulación de la acusación. En este momento que se está presentando una acusación formal en contra de ese imputado, ahora sí vamos a llamarlo acusado, porque hay una acusación en su contra. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. A ver, todavía no estamos diciendo que ya sea culpable, ¿eh? Vean el lenguaje que estamos utilizando, ¿eh? Ni presunto, ni culpable, no. Acusación porque el sujeto ya tiene una acusación en su contra. Muy bien, compañeros. Ok. Tenemos, por supuesto, que después, cuando el sujeto tiene una sentencia condenatoria y ya se han agotado los medios ordinarios de impugnación, así como los excepcionales, y ya el sujeto está compurgando la pena, ahora a ese sujeto vamos a llamarlo con el nombre de sentenciado. ¿Bien? ¿Está claro, compañeros? Perfecto. Tenemos como sujeto procesal también a la defensa. Muy bien.
el abogado, el especialista en el sistema acusatorio adversarial, que va a pugnar, que va a defender, que va a controvertir la carpeta de investigación que presenta el Ministerio Público. La defensa representa los intereses del imputado, los intereses del acusado, los intereses del sentenciado. Muy bien. Manuel, te escuchamos, por favor. Sí, muy amable, profesor. Aquí en la defensa, ¿en qué etapa del juicio oral se puede hacer los contrainterrogatorios de la defensa hacia la persona que está, ahora sí que a la víctima, o en este caso a la persona que le afectada? ¿En qué etapa del juicio oral se pueden llevar los contrainterrogatorios por parte de la defensa? Gracias, profesor. Ok, muchas gracias por su pregunta. A ver, atentos. La defensa es un sistema que se llama adversarial. Si hay un acto de molestia para una persona, esa persona que se le realiza el acto de molestia necesita encontrarse representada. Hay pruebas de cargo en contra del imputado, pero también hay pruebas de descargo que va a presentar la defensa. En todo el proceso, en todo, va a haber la intervención de la defensa, contradiciendo. Primera parte, supongamos que tenemos una persona detenida en flagrancia y vamos a iniciar la primera audiencia con el tema de control de detención. Desde ahí ya tenemos la intervención de la defensa. La defensa va a controvertir la postura, va a controvertir el elemento que señala el Ministerio Público que hubo una flagrancia. Ahí tenemos la manifestación de la defensa. Cuando formó la imputación, el Ministerio Público también tenemos la manifestación de la defensa oponiéndose a esa formulación de imputación. Ahora bien, el tema de la contradicción en un desahogo de pruebas la vamos a tener hasta la fase de el juicio oral. Pero la intervención de la defensa es en todo el proceso. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Ok. Siguiente. Víctima u ofendido que se pueden constituir como acusador coadyuvante. ¿Vale? ¿Cómo es eso? A ver, en esta parte, cuando la fiscalía presenta su acusación, sobre esta acusación se le da vista a la víctima u ofendido y al imputado a través de su defensa. En relación a esta acusación, la víctima dice: vientos, me adhiero a tu acusación, Ministerio Público. O también decir: bueno, Ministerio Público, está bien, pero no señalaste todo. Y la víctima podrá presentarse como acusador coadyuvante. Va a presentar su respectiva acusación y va a presentar sus respectivos medios de prueba. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Vale? Muy bien. Y por supuesto tenemos la presencia del fiscal investigador que durante toda la causa penal va a demostrar que el imputado realizó una conducta que la ley califica como típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Actores procesales. Juez de control, tribunal de enjuiciamiento de juicio oral y juez de ejecución de sanciones penales. A ver. Juez, jueza de control. Aquí tenemos su intervención. Aquí va a actuar
en el desarrollo de estas dos fases. Etapa de investigación, etapa intermedia. Muy bien. En la fase de juicio oral, vamos a tener, estimados amigos, el tema de el juez, el tribunal de enjuiciamiento, o también lo que conocemos como el juez de juicio oral. Tribunal de enjuiciamiento o el juez de juicio oral. Hay un impedimento constitucional para que el juez o la jueza que intervino en estas fases conforme el tribunal de enjuiciamiento. ¿Sale? Bajo ningún supuesto, ese juez que intervino con antelación podrá participar dentro del tribunal de enjuiciamiento. ¿Vamos bien, compañeros? Se encuentran con 3 jueces, uno de ellos es el respectivo presidente. No puede ser, como dice Alejandra, ninguno de los jueces que intervino en las fases anteriores. Ya tenemos una sentencia firme que debe de ser cumplida, que debe ser materializada. Entonces vamos a pasar la causa ante un juez de ejecución de sanciones penales. ¿Vamos bien? ¿Se entiende, compañeros? Ok. Bueno, qué bueno que conozcamos toda esta parte que es importantísima y es fundamental para el desarrollo de nuestra asignatura. Continuamos. Siguiente comentario. Tenemos a los intervinientes en el proceso. La policía de investigación, el investigador fáctico. Aquí está, compañeros. Pues es el que tiene el primer contacto con la escena. Es el que debe de evitar su contaminación. Es el que debe de realizar la cadena de custodia. Es el que va a presentar su informe policial homologado. La intervención que esta persona tenga en esta fase es fundamental, porque posteriormente la evidencia que aquí tenga, además del apoyo de los servicios periciales, esto va a ser materia de un análisis jurídico cuando la fiscalía lo integre a una carpeta de investigación. ¿Se entiende, compañeros? En este primer momento, la policía junto con estos consultores técnicos van a ellos a presentar la evidencia. Quien hace el análisis jurídico, si esta evidencia va a pasar al sistema acusatorio, la va a integrar en la carpeta de investigación, será la fiscalía. ¿Se entiende, compañeros? Hay investigadores que son investigadores. Ahí voy, Déjenles paso la trilogía de la investigación. Dentro de esta trilogía de la investigación, tenemos investigadores fácticos, investigaciones jurídicos, investigadores científicos. Fácticos, tenemos a la policía. Jurídicos, tenemos a la fiscalía. Y científicos, tenemos a los servicios periciales. Muy bien. De que lleguemos a buen puerto acá y lleguemos a buen puerto acá, depende de que la policía haga
un buen trabajo como primer respondiente en la escena. En el tema con la debida cadena de custodia, evitar que la prueba se contamine, evitar la alteración de la escena. Como nos dice Diana, preservar la evidencia. Muy bien. Mi estimado Manuel, te escuchamos, por favor. Gracias, maestro. Tengo dos preguntas o dos dudas. La primera sería cuando el juez dicta o saca la resolución de un inculpado y lo sentencia. ¿Cuántas veces se puede recursar en el recurso de apelación ante la siguiente instancia o la sala? No sé si no sé si esté compuesta por un tribunal para revisar el recurso de impugnación o el recurso de apelación. Esa es mi primera pregunta. Si es en un tribunal o nada más es un magistrado o un juez que resuelve el recurso de apelación. Y la segunda pregunta aquí en la imagen que tenemos en los fácticos, que es la policía, ¿es válido que un policía cuando hace la detención y lo presenta ante el juez o el Ministerio Público para presentarlas como prueba, si es válido que el policía predetermine en su detención que el detenido es responsable del delito, en este caso de abuso sexual? O sea, si es válido que aparezca en su informe o es un punto que se puede atacar, porque supuestamente el policía no tiene la facultad para determinar si es culpable o no es culpable, o fincarle la responsabilidad del delito, que todavía no se le comprueba. Gracias, maestro. Ok, a ver, primera pregunta. Primera la cuestión que me formula. Si usted va a presentar medio ordinario de impugnación, como en este caso es la apelación, tiene que presentar todo, sobre toda la causa. No es posible que usted me diga, presento apelación en relación a esto. Pero después, ¿qué creen? Omití esto. No, porque hay plazos procesales, ¿sí? Y usted se encontraría, si quisiera posteriormente sobre otra causa presentar medio ordinario de impugnación, que el mismo sea desechado porque ya fue presentado fuera de los plazos que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales para la presentación del recurso de apelación. ¿Quién resuelve? El superior jerárquico del juez, en este caso sería la sala, el tribunal de alzada. Si hubiese todavía algún tema de una violación procesal, de una violación a un precepto de la Constitución, podríamos nosotros todavía presentar amparo directo en relación a esa sentencia que se ha dictado, pero previamente agotamos medio ordinario de impugnación. En relación a su segundo comentario, sería excesivo que el policía estableciera una responsabilidad. Él va a presentar en su informe policial homologado, pues sus datos respectivos, sus generales, cómo tuvo conocimiento del hecho, o a lo mejor lo verificó en flagrancia, o alguien le informó de que estaba ocurriendo, ¿verdad? La descripción cronológica de los hechos, acciones que realizó durante esta intervención, muy bien, cómo realizó, cómo llegó al lugar de la intervención, si utilizó la fuerza o no la utilizó, y en qué momento puso a disposición al sujeto ante un ministerio público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Sería muy excesivo y me parecería que hasta el propio policía pudiese contaminar la escena si él hiciera una declaración material que estableciera la responsabilidad del sujeto. Por eso es muy importante lo que se va a desahogar, lo que se va a presentar en este informe policial homologado, que va a ser materia de esta asignatura, pero vamos a verlo un poco más adelante. ¿Sale, compañeros? Muy bien. ¿Entendemos cómo se va desarrollando? Muy bien. Perfecto. Gracias, maestro. A sus órdenes. Muy bien. Me da mucho gusto también las participaciones de muchos de ustedes aquí en el chat. Muchas gracias también
a Miroslava, a Diana, que también realiza una intervención importante, a Alejandra González, a Juanita. Nos habla, por ejemplo, Luis Vargas del tema de que los policías no determinan en el informe policial homologado. Sí, si lo hicieran, compañeros, creo que ese informe, pues la verdad es que tendría muchas deficiencias, ¿no? Solo dice Pati García que solamente los hechos que le consten dentro de la flagrancia, que sería el supuesto. Aunque no dudo que todavía haya policías del sistema anterior que todavía pues consideren que pueden hacer una declaración de este tipo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿vale? ¿Vamos bien, compañeros? Perfecto, muy bien. Seguimos. También tenemos, ya lo habíamos mencionado, los consultores técnicos, que son los servicios periciales que ayudan a la integración de la respectiva cadena, la carpeta de investigación que se va a presentar, y por supuesto, testigos que le constan los hechos y que son importantes su designación cuando lleguemos a una fase de juicio oral y tengan que intervenir. Muy bien, ahí los tenemos. Compañeros, premisas importantes dentro del sistema. No lo olvidemos, por favor. Verificamos lo siguiente. Punto número 1. Criterios de oportunidad. Hay una causa penal, ¿sale? Que de alguna manera también vamos a considerar, pues que a veces el imputado, que a veces el indiciado, que a veces la persona que materializó una conducta que lesiona el bien jurídico tutelado, pues hasta cierto punto, ¿qué tanto vale la pena el tema de iniciar una carpeta de investigación en su contra? Sí, ¿qué tanto, compañeros? Primo delincuente, delito famélico, necesidad, hambre, una situación de enfermedad, ¿vale? Criterio de oportunidad por parte del Ministerio Público. Pues ¿saben qué? El sujeto se robó unas quesadillas. Pobre sujeto, estaba muriendo de hambre. Pues, ¿qué tanto? ¿Para qué vamos a presentar una causa penal en contra de él, no? O el sujeto es una persona ya muy grande de edad y bueno, pues ¿para qué le vamos a afectar si la afectación no causa un agravio al interés social, ¿verdad? ¿O qué creen? Como consecuencia del delito que cometió, el sujeto tuvo una lesión, ¿no? Quería asaltar, no logró su cometido y resulta que resultó lesionado, resultó afectado en su persona. Pues, ¿qué tanto? No se materializó la conducta, no hay una afectación al interés social. ¿O qué creen? El sujeto tiene cáncer en fase terminal. Pues, ¿qué tanto de verdad? Hacemos una ponderación de derechos y el Ministerio Público puede optar por un criterio de oportunidad y no realizar la integración de una carpeta de investigación. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok, mi estimada, levantaste la mano, mi estimada Paola, te escuchamos, por favor. Sí, profesor, es que ahorita que mencionaba eso me entró una duda. Por ejemplo, entiendo que el MP no va a levantar la carpeta de investigación, pero el ejemplo de las quesadillas, si la señora de las quesadillas sí quiere que se proceda. O sea, el MP dice, no, pues tenía hambre y por eso no se va a proceder, pero si la señora de las quesadillas dice, no, no, sí, porque a mí me robó y de ahí no la sacas. Ok, interesante pregunta y le voy a decir una cuestión. No tiene el monopolio de la investigación el Ministerio Público, se auxilia de servicios periciales y se auxilia de policía de investigación. Al final, quien puede presentar la causa es el Ministerio Público. Si la persona víctima o ofendido estableciera que quisiera que se continuara con la carpeta, pues bueno, pudiese ser materia de un juicio de amparo contra la omisión del Ministerio Público de no integrar una carpeta de investigación. ¿Sí? Y en este supuesto, pues también el juez de amparo haría una calificación, mi estimada Paola, determinando qué tanto se afecta el interés social, qué tanto ponemos en ponderación de derechos. Sí cometió un delito, delito de robo, pero es primo delincuente. Hizo un robo por famélico, un robo por necesidad. No tiene ningún otro antecedente.
posiblemente también a esta persona que tramitó el amparo, pues no le sea favorable. Y bajo ese supuesto, ratifique la decisión del Ministerio Público, el juez de amparo, en el caso de que se pudiese presentar. Aquí seguimos la máxima que conocemos de forma coloquial, que pudiese salir más caro el caldo que las albóndigas. Muy bien, pero más o menos es un comentario. Excelente, muy bien. Ay, ¿quién más levantó la mano? Ya la bajó. Tenemos, ya se me perdió el nombre. ¿Quién la levantó? Ah, por favor, le escuchamos, por favor, mi estimada Juana. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. De pronto es de lo que ya se había venido comentando en alguna clase de el robo por necesidad. Y de pronto las personas es que no quieren robar, sino porque o por la edad o porque no encuentran trabajo. Y como usted menciona, es una necesidad primordial. Y así es como de pronto se llega a considerar que no es un robo como tal, sino por necesidad. Por lo tanto, pues no es un delito grave. Ok, y recuerde que el robo famélico o el robo de necesidad, hablamos de primodelincuentes, ¿eh? Porque si yo ya hago mi modo de vida para no trabajar, para no, pues tener ninguna obligación con terceros, el tema de robar porque según tengo hambre, pues eso ya no puede ser un robo de necesidad, ¿verdad? El robo de necesidad es primodelincuente y es por una situación de alimento, es una situación de enfermedad, ¿eh? ¿Se entiende? Así es. Ay, perdón, Juanita, abre su micrófono, por favor, lo cerré porque había mucho ruido. Sí, Ajá. pero aquí, por ejemplo, en este caso, la mención es porque la persona sí buscó trabajo, y hay muchas personas que no les llegan a dar. El ejemplo es de las personas que vienen de otros países y así llegan a pedir trabajo y muchas personas como los ven sucios, desarreglados, les tienen esa desconfianza. Ellos hacen la mención de que yo busco trabajo porque tengo hambre, no tengo un lugar a donde llegar, yo no soy de este país. Muchas veces se les niega el trabajo y es ahí a donde pues ellos llegan a cometer el delito del robo. Y como también usted lo menciona, hay muchos que ya de aquí se agarran como para negocio o que ya está, o como usted también hace saber, de que nada más por la flojera de no trabajar y ya se están escudando ante esa situación. Aquí pues también vale bien la pena investigar cuál es el caso. La gente buscó trabajo y no se lo dieron y por eso tuvo la necesidad de robar o qué pasa, ¿no? Fíjese, en el robo famélico no se analiza el elemento subjetivo, ¿eh? El tema de que, bueno, buscó trabajo, no lo buscó, no lo encontró. Tiene que ver también con la causa, ¿no? Primodelincuente y también al objeto material. Si yo me robo un celular, evidentemente ese no es un robo de necesidad, ¿verdad? ¿Se entiende? Si yo a lo mejor llego y voy a la farmacia y necesito un medicamento y a lo mejor lo pido, cuando me lo dan me echo a correr y a lo mejor se podrá acreditar que es un tema de necesidad por alguna enfermedad del sujeto o de un tercero, ¿verdad? O Sí, también si yo voy y pido unas quesadillas, me las como, no las pago, pues a lo mejor también nos encontramos bajo ese supuesto. Lo importante es el objeto material y también lo importante es si el sujeto no ha cometido un delito con antelación para justificar esta causa, ¿verdad? ajá. A eso me ¿Sí? refería cuando le investigué. O sea, de pronto, sí hay personas que ya se señalan como que es una persona que roba continuamente. Y a lo que igual yo me refería era a la necesidad, por ejemplo, del alimento. Como usted dice, del celular, ese pues ya es una maña o es otro tipo de robo, ¿no? Porque ya iba con pues para robar, con el fin no sé, de venderlo, no sé. Ese es otro, pero aquí era el tema de robar por comida, por tener hambre. Ok, pues sí, ese es el supuesto para hablar del robo famélico y la posible intervención del Ministerio Público en la cual no va a formular, no va a integrar una carpeta de investigación en contra de este sujeto. Claro que se ponen los derechos en una balanza, ¿no? ¿Qué tanto afectamos el interés social? ¿Qué tanto me afecta el interés social una persona que se pasó un semáforo y está transportando un enfermo, está transportando una persona que tiene un cáncer y que tiene que atenderlo el médico? ¿Qué tanto realmente se afecta el interés social, verdad?
Los abogados tenemos que, en este caso las autoridades tendrán que Investigar y y poner una balanza. hacer una ponderación de derechos. ¿Qué tanto se afecta el interés social? Muy bien, compañeros. ¿Sí? Muy bien. Continuamos con este tema, compañeros. Analizamos la justicia alternativa. Cuando hablo de justicia alternativa, hablamos de una acción, un proceso fuera de el proceso en materia penal. ¿Qué significa esto? Se ha cometido un delito. Existe la posibilidad, por la naturaleza del propio delito, que podamos ventilarlo por dos vías. Una vía es los medios alternos de solución de controversia y otra vía es el proceso penal. Delito que se persigue por querella. Primo delincuente. No rebasa la media aritmética de 5 años de prisión. Se admite el perdón de la víctima u ofendido. ¿Ok? Pudiésemos optar por la celebración de medios alternos de solución de controversias. Muy bien. Voy manejando y tengo un accidente de tránsito con Luis Daniel Castillo. Tenemos un accidente. ¿Qué va a pasar aquí, estimados amigos? Podríamos encontrarnos en el supuesto de que a lo mejor tengamos que ventilar la causa ante un proceso penal, que sería realmente bastante oneroso. O Daniel y su servidor podemos llegar a un tema de autocomposición y resolver la causa sin ni siquiera llegar a los medios alternos. Y en todo caso, a lo mejor, algunos de los dos se pone necio en la situación y llegamos ante los medios alternos para que un facilitador nos ayude a resolver el conflicto, ¿verdad? Nos ayuda a encontrar una solución, ya sea a través de la conciliación o a través de la mediación. Ok, compañeros. En la conciliación, quien propuso la solución de esta controversia es el propio facilitador. Y en la mediación, las propias partes proponen alternativas de solución. La verdad, compañeros, es de que la mayor parte de delitos que se cometen pudiesen encontrar una salida aquí. Aquí la pudiesen encontrar. ¿Están de acuerdo? Porque podríamos aferrarnos y volvernos necios, compañeros, y activar a los tribunales e iniciar el proceso penal. ¿Tenemos ese derecho? Sí, sí lo tenemos. Pero pongámonos a reflexionar. ¿Qué tan oneroso es poner en marcha toda esta maquinaria para un conflicto que las partes pudimos haber resuelto a través del diálogo, a través del acuerdo? ¿Qué tanto, compañeros? Por eso, la justicia alternativa implica encontrar una solución a los procesos sin tener que ventilar todo este proceso penal. Ojalá la mayor parte de las causas se resolviera así, compañeros, así, en medios alternos. Pero mientras como abogados no nos cambiemos el chip de litigio, esto no va a buen puerto. Cuando hablamos del sistema acusatorio, a ver, a lo mejor voy a hacer una crítica constructiva, compañeros. Debemos también de no enseñarles a los futuros abogados y licenciados en Derecho que todas las causas tienen que ser resueltas en procesos, ¿eh? A veces nos enfocamos tanto en procesos que no nos enfocamos al tema de soluciones alternativas, que no nos enfocamos a cómo resolver conflictos sin tener que llegar a juicio. También tenemos que quitar el chip de la sociedad. Si una persona me causó un daño, compañeros, para cerrar el ciclo es perdonar y continuar.
No podemos vivir toda la vida con la pesadumbre, con el odio, con la controversia. No nos lleva a nada, compañeros. No llegamos a ningún punto. Ah, es que quiero que pague por lo que me hizo. Bueno, ¿y no te puede reparar el daño? No, pero es que es un desgraciado. No, ¿no te puede reparar el daño? Esa es la pregunta, compañeros. ¿Se entiende? Entonces, hay que también llegar a acuerdos, a ser abogados de conciliación, de mediación, celebración de medios alternos de solución de controversias, que si no más recuerdo será su siguiente materia, ¿verdad? Muy bien. Mi estimado Francisco Javier, te escuchamos, por favor. Mi estimado Francisco, veo que levantaste la mano, pero ya no te veo en la pantalla. Bien. Sí, buenos días, doctor, ¿sí me escucha? Sí, perfecto, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nada más para preguntarle respecto de estos medios alternos. ¿Usted cree que en la actualidad los litigantes ignoran este tema o bien no lo llevan a cabo por cuestiones de utilidad económica? A ver, excelente pregunta, ¿eh? Y me atreví a decir una cuestión. Ahorita le doy uso de la voz, mi estimada Diana. Ahí voy, muy rápido, ¿eh? Alguna ocasión escuché a un colega que hacía mención en relación a los abogados de los medios alternos. Decía que un abogado que acude a los medios alternos es un mal abogado, haciendo un comentario de que, pues, el abogado que va a medios alternos es porque no sabe litigar. Esa era su palabra, ¿no? No sabe litigar. Por eso quiere negociar. Otra cuestión. A veces el propio cliente genera esto. A veces el propio cliente considera que el mejor abogado es el abogado que todo lo quiere pelear, que todo lo quiere debatir, que todo lo quiere confrontar. Entonces, muchas veces esos abogados pues reciben más dividendos, ¿no? Te cobro en relación a lo que dura el proceso y te cobro una iguala. Te voy a cobrar una iguala de 10,000 pesos y a lo mejor no va a avanzar tanto el proceso, pero mensualmente tú vas a pagar 10,000 pesos en todo lo que dura el juicio. Si el juicio dura 1, 2, 3 años, pues bueno, es el tiempo que tú vas a pagar. Si yo soluciono antes el conflicto, pues posiblemente consideremos que la solución sea más expedita y bueno, va a concluir en menor tiempo mis honorarios. Pero pensemos una cuestión. Dentro de nuestra ética, dentro de nuestro ejercicio profesional, está dar solución a las personas en sus conflictos. Creo que ese sería un punto importante, mi estimado amigo. También el tema que como abogados entendamos que las causas penales no son mías, que las causas penales son de terceros y que mi obligación como abogado es tratar de encontrar una solución a esas personas y no solamente pensando en el aspecto económico. ¿Se entiende? Muchas gracias, doctor. A sus órdenes, muy bien. Mi estimada Diana Montserrat, te escuchamos, por favor. Gracias, profesor. Bueno, considero también que aquí falta hacer mucha conciencia en la sociedad, porque muchas personas a veces por ese tipo de cuestiones, cuando a veces se quiere llegar a los medios alternos de solución de controversias, pues muchos dicen, es que no quieren tomar mi caso, mi querella. Ahí se apagó su micrófono. Ajá. Sí. Ajá. Y en muchas ocasiones también resulta esta parte en donde dicen que pues muchos delincuentes están fuera, que no reciben el castigo que merecen, pero es en relación a que pues esta cuestión considero que en la sociedad no se ha trabajado como debería de ser. Son muchos factores, ¿eh? Y a veces no queremos asumir nuestra responsabilidad, mi estimada Diana, en el sentido de que muchas veces es más fácil culpar a terceros, culpar a autoridades, es más, a veces hasta culpamos a la propia sociedad, ¿no? Y decimos, es que la sociedad es responsable de lo que ocurre, ¿no? Y justificamos acciones contrarias a derecho. Y lamentablemente he escuchado, compañeros, inclusive a propios comunicadores que justifican la violencia, que justifican ir en contra del propio Estado de Derecho, que justifican ir en contra de la lesión al orden jurídico. Y aquí el punto es una conciencia real
en el tema de solución de conflictos. Si no enseñamos a nuestros hijos que deben dar la cara por lo que hubiesen causado, compañeros, disculpen la palabra que voy a decir, compañeros, pero vamos a seguir teniendo una sociedad de alcahuetes. ¿Qué implica eso? Justifico la acción de las personas que se encuentren bajo mi custodia, bajo mi resguardo. Y lo que hagan, todo lo voy a justificar. Apenas escuché una noticia que señalaban que en el caso de lo que ocurrió en Querétaro, hubo una madre que se presentó ante la fiscalía con su hijo y dijo, aquí está este señor que causó un daño y responde, hijo, por los daños que le causaste a la sociedad. Si causaste un daño, responde y hazte responsable y ve y comparece, ¿no? Compañeros, el tema de solución de conflictos en esta materia nos implica eso. México entró tarde al tema del sistema acusatorio adversarial. Latinoamérica empezó en los primeros lugares. Tenemos, por ejemplo, el caso de Argentina. ¿Saben qué sucedió en Argentina cuando entró el sistema acusatorio y no le dieron mucha importancia a los medios alternos ni a las salidas alternas? El sistema colapsó. Porque todas las causas los abogados la querían llevar a juicio oral, todas las causas. Y les digo una cosa, compañeros, si ustedes pretenden todas las causas llevarla a juicio oral, en lugar de buscar una justicia expedita, van a encontrar una justicia que se va a letargar. Porque así como el suyo, hay miles de casos, miles. ¿Y qué va a pasar con los tribunales? Pues con la pena no tenemos salas para audiencia. Espéranos 10, 15 y vamos a romper también con los principios que regulan el sistema. ¿Se entiende? De 100 causas, solamente las causas que sean realmente relevantes, solamente los delitos graves, solamente las causas que sean importantes, deben llegar a juicio oral. Las demás, busquemos salidas alternas, busquemos la justicia alternativa. ¿Sí, compañeros? Muy bien. Mi estimada Diana, levantaste la mano y después Daniel. Diana, te escuchamos, por favor. Sí, profesor, buenos días. Pues sí, retomando lo que usted comenta, era eso, comentar pues que realmente tiene mucho que ver con la educación que uno pueda manejar en una controversia con otra persona y que no sea un delito grave, porque también el llegar a los juicios, como usted menciona, también repercute de manera en sociedad porque son gastos innecesarios también económicos, con tiempo y dinero, no solo para, pues, en este caso el gobierno, sino también para las personas que están en controversia, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver que el criterio de las dos partes para que traten de mediar si no hubo un delito grave, pues que haya una equidad en ambos y ambos estén de alguna forma conformes, ¿no? Sí, le platico muy rápido del sistema penal en los Estados Unidos. Es un sistema que todo se negocia e inclusive delitos de alto impacto son negociados en procedimientos abreviados, ¿vale? Muchas de las causas, por ejemplo, que llevan contra narcotraficantes, contra asesinos seriales y demás, ¿qué creen? Llegan a acuerdos. La fiscalía dice, a ver, a ti te corresponde la pena capital. ¿Pero qué crees? Yo colaboro con la investigación, doy informe de las víctimas, llego a acuerdos y a lo mejor mi colaboración implica que no me aplicas la pena capital y me aplicas una cadena perpetua, sin posibilidad de libertad. ¿Sí? La justicia negociada. En México no llegamos al punto de que todos los delitos, no todos los delitos graves se van a un proceso penal acusatorio en su totalidad. ¿Se entiende, compañeros? Pero en este caso, pues pudiese también ser un ejemplo la justicia americana de un tema de que los asuntos se llegan a acuerdos para encontrar una solución. Muy bien. Ok, Daniel, y después creo que levantaste la mano, mi estimada Ana. Daniel, te escuchamos, por favor. Profesor, buenos días. Buenos días. Compañeros, muy buenos días. Yo
creo que muchos compañeros están diciendo que son factores de mucha controversia, ¿no? Yo creo que sí también la primera mediación es ser mucho más facilitador como abogados. Y si nosotros nos vamos por un proceso penal, simplemente lo vimos hace como un mes, profesor, creo que los mismos abogados se estaban parando en las, en los juzgados donde no los atendían porque le están dando los procesos o las citas muy lejanas. Sí, entonces a lo mejor supongamos, si un momento dado un divorcio incausado, que una persona no quiera, que diga, no, es que yo no me puedo, yo no me quiero separar o no quiero, vamos a llevarlo a proceso. O sea, como abogado podemos facilitar todo eso, pero luego muchas veces, como decimos, los factores de controversia no les permite a las personas decir, ¿sabes qué? Pues vamos a arreglarlo a lo bueno. Vamos, yo quiero un proceso. Y precisamente cuando hacemos ese proceso, ahorita todos los juzgados están llenos, y le digo, como lo vimos hace como un mes, aquí en el Distrito Federal, varios juzgados, varios abogados incluso estaban haciendo plantones porque les estaban dando sus citas muy retiradas. Sí, y pues bueno, el tema de la pandemia y también el tema de la saturación, como usted nos dice, Daniel, a veces pues no facilitamos las cosas, ¿sí? Muchas veces somos los mismos que propiciamos que las causas se lleven. Me acuerdo de un asunto de hace unos 3 años del divorcio incausado. Ya no era el problema, era el tema de la guardia y custodia. Era un proceso que llevaba 5 años debatiéndose entre el tema de la guardia y custodia, 5 años, compañeros, y me acuerdo que era un tema, si no me recuerdo, era en León, Guanajuato. Este, Dije, bueno, voy a ir a León, le comenté a la persona, pero le dije, más que llevar un juicio, quiero platicar con los dos. Si no, no tiene caso que vaya a perder mi tiempo e irme hasta León. Si no puedo resolver, si no puedo platicar con los dos, no tiene caso. Dialogué, llegamos a un acuerdo, nos vimos en un restaurante. ¿Y saben cuál era el problema? ¿Saben cuál era la controversia? Que los abogados propiciaron que las partes estuvieran peleadas, porque los abogados cobraban una iguala mensual a estos clientes, creo, si no me recuerdan, como 8,000 pesos mensuales. Vivir 8,000 pesos durante 5 años implicaba pues tener un ingreso pues ahí, decoroso, ¿verdad? Compañeros, cuando llegamos, encontramos la solución, dialogamos, llegamos a un acuerdo, hicimos un convenio, lo ratificamos. Primero retiramos a los abogados anteriores y me asignaron como el abogado de las partes, presentamos el convenio, el juez lo ratificó. ¿Y qué creen? Se encontró solución al conflicto. A veces todavía me llegan a escribir estas personas y están agradecidas, porque dice, bueno, no somos ni amigos, no somos pero ¿qué creen? Por el bien de nuestros hijos, vivimos bien, ¿vale? Hay régimen de convivencia, pues de alguna manera se llegaron a acuerdos, te tocan las vacaciones estar con tu papá, te tocan las vacaciones estar con tu mamá, el papá cumple con su pensión alimenticia, el papá cumple con las obligaciones que tiene pendientes, pero ¿qué creen? El diálogo, el acuerdo es lo que da una solución. Es más, hasta en el tema de homicidio. Les voy a decir una cosa, compañeros. Si no se aprende a perdonar, si no se aprende a dejar ir, a liberar, compañeros, no vamos a vivir. No se puede vivir con esa causa, no se puede vivir con esa pena, con ese dolor. Si alguien cometió el delito, créanme que muchas veces hasta un perdón de esa persona nos da una solución al corazón. Encontramos cierta respuesta. Es un tema que, fuera del aspecto religioso, compañeros, el perdón es un factor importante para continuar. No podemos vivir con el rencor para siempre. Porque alguna ocasión me comentaba un alumno, no, pero es que cuando se nos causa un impacto que no va a tener ya no tiene, sí, hay cosas que no tienen solución, compañeros, pero hay que aprender a perdonar, porque si queremos vivir, hay que aprender a perdonar y continuar. Ese es un tema importante en relación a la solución de conflictos. Ana, te escuchamos, por favor.
Hola, doctor, buenos días. Pues efectivamente sí, yo he observado todo lo opuesto a lo que usted menciona en la vida real, porque yo, por ejemplo, trabajo directamente con el Ministerio Público de la Federación y tristemente identifico que desconocen el contenido de sus carpetas de investigación, desconocen el contenido a veces hasta de las propias querellas, solicitan pruebas periciales a peritos sin tener realmente el objetivo de perseguir una mediación o un objetivo dentro de su propia carpeta. Entonces, a veces hasta los propios peritos emiten sus pruebas y si son dictámenes, se van a un juicio oral y creo que llegan al juicio oral aún así desconociendo o qué van a hacer. O sea, realmente estoy sorprendida de cómo trabajan y lo último que veo también es que quieran lograr una mediación. O sea, estoy sorprendida de todo, de cómo se está dando este sistema. Además de que sí observo una saturación por lo mismo en los juzgados. Por ejemplo, las fechas de los juicios orales las dan muy alejadas y cuando las difieren, se vuelve a alejar más la fecha. Entonces creo que en México por eso no está funcionando este nuevo sistema, porque tanto por la parte del Ministerio Público, ahora como usted menciona, hasta a veces los propios abogados de las defensas y las contrapartes, pues están nada más dilatando también el asunto, ¿no? Entonces creo que pues por eso no está funcionando en México ese sistema, porque nadie hace su parte y también estoy de acuerdo con usted con lo del perdón, ¿no? En una ocasión recuerdo que un compañero me preguntaba que, ¿cómo puedo yo decir eso si, por ejemplo, cometieran un delito en contra, no sé, de un familiar muy cercano, un hermano, una hermana, que cómo reaccionaría yo? Y yo siempre he dicho que yo creo que yo sí podría, pues de primera instancia, a lo mejor, no sé, verificando bien el delito, pero si estuviera en mis manos, yo creo que yo sí otorgo el perdón porque siempre hay un origen, ¿no? De alguien que comete un delito, ¿no? Desde la infancia, supongo, los valores o el medio en el que se desarrolló. Pero creo que también es un tema que en México es muy dado a venganzas, a rencores, a actuar siempre de el, como dicen, hay un dicho, ¿no? De que lloren en mi casa, a que lloren en la tuya. Entonces creo que también es parte de nuestra cultura, tanto entonces, concluyo que por cultura y por, no sé, de flojera o del propio trabajo de los ministerios públicos, pero como que el nuevo sistema no está funcionando al 100 como debiera. Eso es todo. Muy bien. Muchas gracias, mi estimada Ana. Fíjate que es un tema importante, ¿no? No porque lleguemos a juicio implica que las partes están preparadas. Como bien nos dice Ana, muchas veces ni siquiera la fiscalía, cuando llega a una audiencia, pues sabe ni de qué trata su carpeta, ¿verdad? Los servicios periciales, un perito cuando va a desahogar una prueba, también muchas veces ni idea tiene de qué trata la causa. La verdad es que tendríamos que llegar totalmente preparados. Si llegamos a la fase de juicio oral, compañeros, implicaría que llegamos, pero ya bien con la espada desenvainada y venimos bien preparados para el desarrollo del juicio. Lamentablemente nos encontramos con juicios de muy bajo nivel y nos encontramos con personas que a veces pues no conocen ni la causa que están presentando, pero bueno, debato como merolico porque al final de cuentas pareciese que el tema de la abogacía implica un tema de pues que como son los abogados, pues llegamos a ser pues leguleyos, llegamos a hablar mucho, no decir nada, llegamos a no concretar ninguna idea. Hay que aprender, compañeros, a ser más concretos, hay que aprender a presentar causas muy puntuales, porque de otra manera no vamos a encontrar una solución adecuada. Bien, Francisco, te escuchamos, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Nada más para comentar respecto de lo que comenta la compañera Ana. En lo particular, considero que no es que el sistema no esté funcionando como debiese. Me parece que aquí el meollo del asunto radica de lo particular, en este caso, los propios operadores jurídicos no tienen o no cuentan con esa capacidad ética, moral que debe conllevar pues el estar vestido de abogado, ¿no?
En este caso, yo creo que va también llevado de la mano de un camino largo de corrupción que ha habido por muchos años en nuestro país y que difícilmente pues muchos operadores jurídicos quieren ceder a estos nuevos caminos de operadores jurídicos. Entonces, pues yo no lo atribuyo tanto al sistema, sino más bien a la propia persona como operador jurídico. No sé qué opina usted, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Entramos a un sistema acusatorio adversarial, pero seguimos teniendo operadores inquisitivos, ¿sale? Bien, lo indicamos, todos ustedes lo han mencionado muy bien. El sistema es un sistema que hasta cierto punto es perfectible, pero considero que tiene buenas cosas. El detalle es que, pues como abogados, no recurrimos a estas salidas alternas, no recurrimos al temas de acuerdos reparatorios, no recurrimos a los medios alternos y saturamos el sistema. Bien, nos estableció Ana el tema de que como todos queremos recurrir a un proceso penal, pues bueno, la agenda está muy saturada, ¿verdad? Estamos rompiendo inclusive con los plazos procesales. ¿Y saben una cosa? Oiga, pero esto puede ser materia de amparo. Les diría sí y no, porque al final de cuentas, los propios jueces de amparo entienden la saturación de los tribunales. No es una cuestión que sea porque sea inoperancia de los tribunales, sino porque están saturados. ¿Cómo le hago si tengo 20 salas y tenemos 1000 asuntos allá afuera? Dime, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo llevar a cabo todo esto? Alguna ocasión me platicó un abogado de los Estados Unidos que él tenía 40 años de ejercicio profesional. ¿Saben cuántos juicios había llevado ante un tribunal en 40 años? Solamente 5 juicios en 40 años en su vida. 5 juicios, él como abogado que toda la vida se dedicó a asuntos penales. O sea, ¿qué nos implica eso? ¿Qué hizo con el resto de sus asuntos? Los resolvió en salidas alternas. Lo resolvió por otras vías, porque no significa que solamente haya trabajado con 5 asuntos. Lo que significa solamente es que pues encontró alternativas dentro del propio proceso. Si nosotros nos aferramos a todo llevarlo a juicio, estas son las condiciones que podemos llevar, ¿eh? ¿Y saben qué? Creo que el asunto que nos platica Ana, pues va a llegar a un punto de mayor impacto. Bien, comparto también el criterio de Francisco. Los operadores jurídicos tenemos mucha responsabilidad. Ahí está el sistema. Ahora, ¿qué nos corresponde? Trabajar en pro del sistema. Trabajar utilizando estas herramientas. Concientizar a nuestro cliente. Concientizar a nuestra persona que vamos a defender ante los tribunales. Si somos fiscales también, a la víctima concientizarla de por qué es importante las salidas alternas. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien, por ahí vi otra manita levantada, no sé si todavía quiera participar para que demos continuidad. ¿Ya? Muy bien, bueno, ahorita continuamos. Ahí va. Luis Daniel, te escuchamos, por favor, antes de continuar, por favor. Y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. Buenos días. Bien, por último, es un comentario muy breve. Analizando que México vivió hace no muchos años una transición del antiguo sistema penal inquisitivo al sistema acusatorio adversarial, yo creo que una de las raíces que afecta el que no se esté viviendo o experimentando la evolución del nuevo sistema es que aún existe tanto dentro del aparato judicial como dentro de los abogados el viejo switch. Gente que se inició y gente que se preparó, gente que se capacitó dentro del viejo sistema. Por ello, ese cambio de mentalidad les es complicado de experimentar, dado que en muchas ocasiones, cuando se implementó el nuevo sistema, había un gran desconocimiento de causa de cómo se iban a llevar a cabo los procesos. Entonces, siguen viviendo con los viejos esquemas o con la vieja mentalidad, pese a que se sugiere, se solicita incluso hay mucha literatura que ya propone que haya este tipo de medidas, pero pues lamentablemente el cambio de mentalidad no se ha vivido.
Bien, mi estimado Daniel, muchas gracias. Comentario sumamente interesante. Y aquí lo planteamos. 2008, la reforma constitucional, ¿sale? La reforma constitucional que implementa el sistema acusatorio adversarial. Se dio una vacatio legis de 8 años para que en 2016 operara del todo. Se supone que en esta vacatio legis, operadores jurídicos, tribunales, universidades y demás se prepararan. El Código Nacional vino a implementarse en el 2013, pero fue una necesidad por una cuestión. Muchas entidades federativas no hicieron su trabajo. Y entonces lo que hizo el legislador federal es decir, bueno, quitémonos de broncas, no han legislado, pues vamos a crear un Código Nacional de Procedimientos Penales único. Esto es 2013. ¿Vale? Vean la temporalidad. Ya en 2016 ya entró en todo el país. Que sea recién nacido no es cierto. Hasta cierto punto creo que ya tenemos que tener la experiencia y lamentablemente tiene mucha razón Daniel. He escuchado a muchos penalistas que todavía en lugar de admitir, en lugar de prepararse con el sistema, son renuentes, ¿eh? Son renuentes y son cuchillito de palo, ¿no? Es decir, siguen añorando el sistema anterior, ¿eh? Siguen añorando ese sistema, cómo se trabajaba con antelación. Siguen añorando llegar a acuerdos con el Ministerio Público. Siguen añorando que el Ministerio Público tuviera el control de la investigación. Siguen añorando cosas viejas. Vean, 2008, 2022. Ya transcurrieron, compañeros, ¿cuántos años de todo eso? Ya tenemos, pues, casi, ya son 14 años, ¿no? 14 años. Y si tomamos en cuenta desde que entró en vigor a la fecha, pues ya transcurrieron 6 años. Es decir, compañeros, que ya tendríamos que estar bien afinados con esto. Y a veces yo hago una crítica cuando hablamos del nuevo sistema acusatorio adversarial, porque nuevo ya no lo es, ¿eh? Nuevo ya no lo es. ¿Sí? Así que tenemos que empezar a optar por esto, compañeros. Ya es un sistema que tenemos que trabajar como abogados. Y como abogados tenemos que ser abogados de acuerdos, abogados de solución de conflictos. Escuché un comentario que realizaron y dicen, más vale un mal arreglo que un buen juicio. Y muchas de las ocasiones tienen mucha razón, compañeros. No todas las causas tienen que pelearse en tribunales. Dialoguemos, entendamos que podemos llegar a acuerdos. Es una solución muy humana. El ser humano tiene que dialogar. Aquí estamos, a ver, tenemos estas personas que tienen esta causa. Tenemos posiblemente, llegamos a un acuerdo y celebramos un acuerdo reparatorio, lo suscribimos ante un ministerio público, ante un juez de control, pero encontramos una solución. Ahí está la solución, ahí está la reparación del daño. Seguimos con nuestra vida. ¿Se entiende, compañeros? Este sujeto se va a someter a una condición que ha fijado el juez de control. Bueno, también llegamos a un acuerdo y ¿qué creen? Hasta este resulta beneficiado porque consumía droga y la condición es que se sometiera a un tratamiento para dejar de consumirla. A partir de ese momento también a lo mejor la vida de ese sujeto cambia. Compañeros, no todo tiene que ser un derecho penal punitivo. ¿Y saben cuál es también el problema? Que para nosotros, ¿saben de qué es más importante? ¿Qué vende más? Seguir hablando de procesos penales, seguir hablando de causas. Díganme ustedes quién habla de evitar los conflictos. Díganme ustedes quién habla de prevención. Eso no importa, ¿eh? Porque los grandes abogados de alcurnia son los que hablan del proceso penal. Hombre, el proceso penal, no, hombre, es lo máximo, ¿no? Está todo, estamos muy doctos a estudiar el proceso penal. ¿Quién está docto a estudiar la prevención? ¿Quién está docto a educar desde el hogar?
¿Quién está docto a prevenir el delito? Eso no vende, ¿verdad? Pero sí vende hablar del proceso penal, pero sí vende hablar del conflicto. Y bajo esa circunstancia, compañeros, pues lamentablemente a lo mejor no lleguemos a un buen resultado. Por eso llegamos también a este punto. La suspensión condicional, delito no grave, ante un juez de control se va a indemnizar y se va a sujetar a las condiciones que se le van a imponer, ¿sí? A ver, tenemos que este sujeto causó una lesión como consecuencia de un accidente de tránsito. Se encontraba alcoholizado, ¿sale? Ok, me reparas el daño, pero ¿qué crees? También te vas a sujetar a la condición que va a fijar el juez de control de que te sometas a un tratamiento para que ya no sigas consumiendo alcohol y además te voy a suspender tu licencia de manejo para que no utilices el vehículo durante tal tiempo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Violencia, cuestiones de accidentes de tránsito, cuestiones que a lo mejor pueden encontrarse una solución. Llegamos a suspensión condicional. También, compañeros, por supuesto, verificamos el tema del proceso abreviado. El imputado acepta su responsabilidad. En base a los datos de prueba que en ese momento obren en la carpeta de investigación, y compañeros, se va a sujetar en este caso a la pena que van a convenir, una pena atenuada. A ver, aquí ya estamos en la fase intermedia. El Ministerio Público ya ha presentado su acusación. Llega a un acuerdo con la defensa y con el imputado, en la cual éste reconoce su responsabilidad. A ver, pero escuchen esto, ¿eh? La responsabilidad se encuentra sustentada en datos de prueba que en este momento obran en la carpeta de investigación. Si esta responsabilidad no se encuentra sustentada, no podemos admitirla. ¿Se entiende, compañeros? Porque eso sería materia de un tema que se llama autoincriminación. Ok, yo acepto ser responsable, pero ¿qué creen? Tiene que haber datos de prueba suficiente, porque en base de esos datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, el juez de control va a emitir una sentencia. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Vamos bien? También hablamos de delitos que no rebasen la media aritmética de 5 años de prisión para llegar a estos acuerdos en el proceso abreviado. ¿Ok? Muy bien. Estimados abogados, principios rectores que tiene este sistema como publicidad, concentración, inmediación, contradicción, continuidad. Vamos a mencionarlos a continuación. Empezamos con el primero de ellos. Hablamos de la publicidad. Amigos, las audiencias van a ser públicas. Porque ese tema de publicidad también es un control social. Ojalá la sociedad se involucrara mucho en el tema de que las autoridades hagan su trabajo, ¿eh? ¿A qué me refiero con esto? Si yo como persona, a lo mejor no tengo nada que ver, pero voy a las audiencias y estoy al pendiente de lo que hace un juez, lo estoy fiscalizando. Si estoy al pendiente de lo que hace el Ministerio Público, lo estoy fiscalizando. Si estoy al pendiente de lo que hace un defensor de oficio, lo estoy fiscalizando. ¿Sale? Estoy al pendiente de cómo están actuando. Muy bien. Excepcionalmente, tenemos algunas causas que no va a haber público por la integridad física de
el imputado, de la víctima, por la cuestión psicológica, por la cuestión de la minoría de edad, por la revelación de algún secreto que se encuentre pues protegido, pues, las audiencias serán privadas, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Delito de violación. ¿Estamos de acuerdo que hay una afectación psicológica, que hay una afectación al tema de la dignidad de la persona? Entonces la audiencia podrá llevarse de forma privada. ¿Qué creen? ¿Se va a revelar un secreto industrial de Coca-Cola? Pues no, también tendría que ser privada para que ese secreto industrial no sea comunicado a terceros. ¿Se entiende? Hay un menor que fue materia del impacto del delito y como consecuencia, pues no queremos causar una afectación a su dignidad, a su integridad. Entonces la audiencia será privada. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Siguiente principio. Concentración. Atentos, por favor. Decimos, la presentación, la recepción, desahogo de prueba, el desarrollo de las diligencias se va a desarrollar ante un juez competente, ¿vale? La audiencia será continua, será sucesiva, salvo excepciones que establezca la ley. Se señala, entre comillas, que tendrá que continuarse con la audiencia en un plazo no mayor a 10 días de que se suspenda esta audiencia. Lamentablemente, por la saturación de los tribunales, como nos estableció Ana, muchas veces esto no se cumple. Cuando yo hablo de que todo se va a desarrollar en presencia de juez, jueza de control, las pruebas ante un tribunal de enjuiciamiento, el desarrollo de la audiencia será sucesivo, será continuo. Si tenemos que diferirlo por alguna causa, vamos a darle continuidad a la brevedad posible. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Hablamos del tema de la concentración y por supuesto también el tema de la continuidad. Tenemos que desarrollarlo de forma sucesiva las audiencias. Señalamos otro de los principios rectores que es el tema de la inmediación. ¿Qué nos dice este principio? Ahí va. Los jueces tienen un conocimiento, ¿qué, compañeros? Personal. No pueden desatender las audiencias. Ellos escucharán directamente los argumentos. Su presencia será ininterrumpida. ¿Sale? ¿Vamos bien? Algunas pruebas se podrán desahogar de forma anticipada, pero también bajo su control. El juez siempre va a estar al pendiente. Si no se encuentra al pendiente el juez y lo atiende su secretario de acuerdos o secretaria de acuerdos, esto puede ser materia para que todo el acto que ante esta persona se desarrolló se quede sin ningún efecto, sea nulo. El juez estará presente en cada una de las fases que integran el sistema acusatorio adversarial, desde la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Estará al pendiente de cada una de las fases. ¿Entendemos eso, compañeros? Ok. Principio de contradicción. ¿Qué nos dice, compañeros? Ahí va. Las partes podrán debatir hechos, argumentos y demás elementos normativos y jurisprudenciales en cualquier momento, ¿sale? En el interrogatorio, en el
Si el Ministerio Público dice que la detención de un sujeto fue legal en la audiencia de control de detención, la defensa podrá oponerse a ese argumento que presenta el Ministerio Público. ¿Se entiende, compañeros? Si el Ministerio Público formula su imputación, la defensa puede oponerse a estos elementos, a estos criterios que señala el Ministerio Público. Si el Ministerio Público en audiencia de juicio presenta una testimonial y presenta su interrogatorio, la defensa podrá presentar su respectivo contrainterrogatorio. ¿Lo entendemos, compañeros? Es un sistema que opera el tema de la contradicción porque puedo refutar los argumentos que presente mi contraparte. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Muy bien. Siguiente. Muy bien, compañeros. ¿Qué audiencias, qué fases integran el sistema acusatorio adversarial? Tenemos una etapa de investigación que se va a componer de una fase de investigación inicial en la cual el Ministerio Público se encuentra ingresando datos que van a obrar dentro de su carpeta de investigación y aún no ha presentado la causa ante un juez de control. Tenemos una fase de investigación complementaria o también conocida como judicializada, en la cual, estimados amigos, pues presentamos ya la causa ante un juez, jueza de control. Muy bien. Cerramos la etapa de investigación con el tema de plazo para cierre de investigación. Después de llegando a ese plazo, iniciamos la etapa intermedia, la cual tiene dos fases. Una fase escrita y una fase oral. La fase escrita inicia con la presentación del escrito de acusación y la fase oral inicia con la audiencia intermedia y concluye con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Muy bien. Bueno, esto que menciona acá es materia de la etapa intermedia. ¿Sale? Y la audiencia de juicio oral. Ahora sí. Esta audiencia de juicio oral, iniciamos con el alegato de apertura, desahogo de pruebas y la audiencia de juicio, perdón, y el alegatos de clausura o de conclusión. Todo esto ocurre durante la etapa de juicio oral. Entonces, reiteramos, la audiencia, la etapa de investigación tiene dos fases. Investigación inicial e investigación complementaria. La etapa intermedia tiene dos fases. La etapa escrita, la fase escrita, con la presentación de la acusación y la fase de juicio oral con el desarrollo de la audiencia intermedia y concluye con el auto de apertura a juicio oral y la etapa de juicio oral en donde se van a debatir las fases más importantes dentro del proceso penal. ¿Vamos bien? Ok. Esquema general. Manuel, te escuchamos, por favor. Gracias, profesor. Gracias, maestra. Tengo una duda ahí. ¿En cada etapa hay determinado tiempo para la ejecución de cada etapa? ¿Hay términos en tiempo? Gracias. Sí, y eso es algo que vamos a resolver durante el desarrollo de esta clase, ¿vale? Sí, hay fases y hay plazos que debemos de cumplir y vamos a estudiarlos ahorita durante el desarrollo de toda esta sesión. Muy bien, compañeros. Perfecto. Esquema general. Aquí lo vemos. Compañeros, todo inicia con esto. La noticia criminal. Se ha cometido un delito.
y le hacemos el conocimiento al Ministerio Público que se ha cometido un delito. ¿Sale? Iniciamos con la querella o con la denuncia. La querella implica un menoscabo, implica una afectación a un bien jurídico tutelado y solamente la persona que lo podrá presentar es aquella que resulta afectada en este menoscabo, en esta afectación del bien jurídico tutelado. ¿Entendemos, compañeros? La denuncia que podrá presentar cualquier sujeto o inclusive de oficio integra su carpeta de investigación la propia autoridad. Cuando se tiene conocimiento de una noticia criminal, el Ministerio Público sin mayor dilación tiene que iniciar con su investigación. Muy bien. Ok. La etapa de investigación. El Ministerio Público podrá determinar el no ejercicio de no iniciar la investigación, porque posiblemente no se trate de un delito, porque opta por un criterio de oportunidad o porque ya ha prescrito la acción penal, ¿verdad? O también puede el Ministerio Público, si no se encuentra bajo esos supuestos, tendría la obligación de iniciar con la investigación y empezar a integrar una carpeta de investigación. No tengo elementos en este momento, posiblemente un archivo temporal, porque en este momento no tengo elementos para continuar con la investigación, porque el sujeto se dio a la fuga, porque no tengo elementos para integrarlos a la carpeta de investigación. O también, como mencionamos, optar por un criterio de oportunidad. ¿Ok? Si el Ministerio Público inicia su investigación y le requiere al juez de control la celebración de una audiencia inicial, pues bueno, aquí lo tenemos, la audiencia inicial. Podemos tener con detenido o sin detenido. Si tenemos una persona detenida por la comisión de un delito en flagrancia, lo primero que se debe optar es por la audiencia de control de detención. ¿Sale? Se va a determinar si la detención es legal o no. Vamos a verificar también el tema de la formulación de imputación. Le vamos a hacer del conocimiento a una persona que se está integrando una carpeta de investigación en su contra por la comisión de un hecho que la ley califica como delito. Solicitamos la vinculación a proceso y abrimos debate sobre medidas cautelares y establecemos el plazo para cierre de investigación. Después de cerrado este plazo, vamos a encontrarnos con la etapa intermedia. Se presenta la acusación en el caso de que existan elementos de convicción por parte del Ministerio Público. La defensa podrá dar contestación a esa acusación y se celebra la audiencia intermedia. Audiencia intermedia que concluye con el auto de apertura a juicio oral. Todo esto se va a desarrollar ante un juez de control. ¿Queda claro, compañeros? Muy bien. Después de concluido todo esto, tenemos la audiencia de juicio oral. Muy bien. En la audiencia de juicio oral se abre alegato de apertura, se desahogan pruebas y se dicta sentencia. Continuamos en el caso de tener una sentencia condenatoria con la audiencia de individualización de sanciones y lectura de la sentencia. Esto se va a desarrollar ante un tribunal de juicio oral. Después de todo esto, compañeros, ya teniendo una sentencia firme, ya habiendo agotado los medios ordinarios de impugnación o inclusive el amparo, esta sentencia se va a complementar ya ante un juez de ejecución de sanciones penales. ¿Se entiende el panorama general, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos a dar inicio con el siguiente punto, compañeros, y hacemos una pequeña pausa exactamente a las 11:30 para que consuman algún alimento, para que también no se me cansen tanto. Voy a iniciar, aunque sea unos minutitos, con la siguiente fase. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, licenciado Ángel, vamos.